Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Huicho, bienvenido a episodio 29. Estamos hablando de la idolatría. ¿Cómo estás, Huicho? Gusto saludarte, Carlos. Qué alegre poder reunirnos ya por 29 semanas casi consecutivas, ¿verdad? 29 consecutivas, a excepción de los que hemos grabado por adelantado, pero ya casi va 30 semanas, vos. Este es si fuera joven, el podcast es un joven adulto. Es un joven adulto, ay, no sé. La semana pasada vinieron a grabar. Este estudio, para los que no lo conocen, es un estudio donde graban bastantes personas y vino a grabar un podcast siempre de temas temas cristianos y religiosos. Qué chilero grabamos. Sí, Sí me gustó. Ya tienen muchos años de grabar y se nota la experiencia después de tantos años. A mí me gusta lo que hacemos, pero sí creo que pero nos falta. Vamos a ir madurando. Entonces no sé si joven, adulto o preadolescente, pero por ahí vamos. Y fíjate vos que algo de lo que hacían, que me di cuenta yo que hacían ellos, es que siempre le agradecían a su audiencia. Yo no sé si en 29 episodios alguna vez hemos agradecido a la gente que nos escucha. Pero hoy es un buen día. Pero empecemos por darles gracias a los que nos escuchan. Fíjate Sí, vos. de verdad que sea uno o sean no sé cuántos cientos. Gracias por escucharnos y por estar hoy nuevamente escuchándonos, ¿verdad? No sé por qué nos oyen, pero qué bueno que nos oyen. Qué optimista vos con eso de cientos. No son tantos. Todavía pero, no. Bueno. pero como decimos los que sean, gracias por escucharnos. Realmente estas conversaciones que tenemos con Luis han nacido de nuestra experiencia, de nuestro corazón, del momento en la vida que estamos. Creo que igual las estaríamos teniendo a solas o las teníamos siempre antes de vos. Sí. Entonces, qué bueno que las podamos grabar y documentar para la posteridad. Ahora en forma intencional. Intencional. Así que gracias a los que nos escuchan. Ahora vamos a agradecer todas las semanas a los que nos escuchan, ¿oíste? Sí, sigamos. No vas a dejar que se me pase eso. Entonces, ¿en qué estábamos, Huicho? La idolatría. La idolatría, la verdad es que esta serie Falsos Dioses nos ha ido evidenciando todo lo que hemos puesto nosotros en el centro de nuestras vidas, empezando por nosotros mismos. Y de ahí parte todo lo demás, ¿verdad? Porque cuando estamos nosotros en el centro, comenzamos a buscar qué es aquello que nos pueda dar lo que nosotros estamos buscando. Y aunque no lo llegamos a llamar Dios, pero sí lo intercambiamos por Dios. Entonces, en ese momento es cuando se vuelve idolatría. Tal es el caso que el primer Dios que hablamos nosotros mismos nos impulsa siempre a querer buscar satisfacernos. Y si en algo realmente caemos constantemente, particularmente los hombres, y no soy mujer, así que no puedo hablar de parte de las mujeres, pero siendo hombre. Pero te puedes autodenominar mujer, ahora está de moda. Pero sí, de lo que caemos y constantemente hacemos un intercambio de dioses con los temas del placer sexual. Y lo digo de entrada porque creo que alguna señora, mujer, dama, patoja nos vaya a oír, pues sí, hoy vamos a hablar otra vez de estos temas gruesos, pero es que realmente parte de lo que nos causa el problema es que ponemos cosas en el centro, intercambiamos el placer de tener a un Dios todopoderoso suficientemente satisfactorio por buscar una satisfacción temporal, una satisfacción corporal, una satisfacción momentánea. Una satisfacción para nosotros. Para nosotros. Entonces, hoy particularmente vamos a hablar de ese intercambio que hacemos entre Dios y el placer sexual. Sí, ahí sí que ya lo dijiste vos. Para los que sean algo recatados, hoy vamos a hablar de sexo. Sí. Y para los niños, por favor, pongan otro podcast a partir de ahorita. A mí cabal, esto es ya nuestra tercera semana hablando del tema, vamos, e intencionalmente, como decías, de las conversaciones, intencionalmente leyendo la Biblia acerca del tema. No me deja de sorprender la sabiduría que está en la palabra y lo mucho que estoy aprendiendo en estas últimas 2-3 semanas del tema. Y una de las figuras, ahora que hablamos de la idolatría, que me hace tanto clic o que empiezo a reconocer en mi vida, son los altares. O sea, al final, cuando vos empezás o caes en ese proceso de idolatría, terminás construyendo un altar a ese ídolo. Sí. Y no te das cuenta. Y cuando ya tienes un altar a ese ídolo, vas y te hincas literalmente a ese ídolo y honras a ese ídolo en vez de honrar al único Dios. Y esa a mí
me choqueó tanto esa figura, porque aunque no hagas un altar con Playboys y pornografía, para los que no se acuerdan, Playboy era una revista, creo que ya no existe. Pero aunque no hagas un altar físico, realmente tienes un altar en tu corazón y en tu mente para estos pecados. Sí. Y qué fea esa imagen. Qué fea esa imagen. Muchas veces nosotros en la cultura guatemalteca hay un santo que se llama Mashimón. Sí, es cierto. Y en el occidente del país, en otros lugares, le hacen físicamente un altar y la gente llega y le rinde tributo y le lleva cigarros y habanos y guaro y no sé qué más, licor. Y uno pasa enfrente de eso y dice, ¡ala, qué feo! Y uno se siente, digamos, como creyente, se siente incómodo frente a esos altares. Uh-huh. Pero al final, eso es lo mismo que estás haciendo vos con ciertas áreas de tu vida. Tal vez no físicamente, pero sí en tu corazón y en tu mente. Y qué desagradable es darse cuenta uno de esa verdad. Y especialmente en un área tan delicada como el sexo. Que tengas un altar al sexo uh-huh. y que le reste honra a Dios. Sí. De hecho, vos decías Mashimón, ¿verdad? Pero aquí, si hablamos de ese tipo de ídolos, ahora le hacen a la Santa Muerte y a un montón de cosas de ese tipo, le hacen altares y la gente literalmente lleva ofrenda, le lleva flores, creen en ellos, les oran, todo eso. Ahora, ¿y si eso qué tiene que ver con el sexo? Pues la verdad es que aquí la gente no le ora al sexo ni al dios del sexo, pero practica todo lo que se le practicaba a los dioses del sexo de su momento. Yo me puse a buscar en la antigüedad qué dios existía de esto. Había una diosa particularmente que adoraban los hebreos. No es que los hebreos adoraban esta línea que era la diosa Astarot. No sé si has leído en algunos versículos, se leen particularmente en el Antiguo Testamento, aparece varias veces esta diosa y lo que representaba era justamente toda esa creencia que el placer sexual y cualquier cosa de este tipo pues merecía algún tipo de adoración. Tanto es así que en Jeremías 44, si no estoy mal, por ahí, 44:17, si no estoy mal, hay una conversación entre Jeremías y el pueblo de Israel y están discutiendo porque decían, él les hablaba del nombre de Dios y él decía, no te vamos a oír, no vamos a oír lo que nos estás diciendo, porque nosotros antes le rendíamos culto a la diosa de los cielos, que así le llamaban, y todo nos iba bien. Y ahora tú nos dices esto y desde que empezamos a ver esto no nos ha ido bien, entonces vamos a volver a eso. Y entonces Dios se enoja muchísimo y después viene pues todo un declive para el pueblo de Israel. Y todo... No entendía, vamos. Y ahorita que dijiste eso, que Dios se enoja muchísimo, hay varios ejemplos en la Biblia donde la idolatría realmente enoja a Dios. Vamos, aquel pasaje de Aarón, aquel pasaje de la carne, este pasaje que estás contando, o sea, realmente la idolatría es algo que enoja a Dios. Enoja a Dios. Y si te das cuenta qué es lo que pasa, ¿verdad? El pueblo de Israel decía, yo quiero estar bien. Y si yo estoy bien, entonces estoy con Dios. Ahora, si yo no estoy bien, entonces no quiero saber nada de ese tu Dios. Porque yo quiero ser otra vez el centro. Y si yo tengo ingresos, yo tengo placer, yo tengo estabilidad, entonces puedo tomar en cuenta a Dios. Pero si Él no me provee todo esto que estoy diciendo, entonces voy a adorar a otra cosa que me provea esto, que es lo que hoy está pasando. O sea, hoy hay personas cristianas, por así decirlo, que tienen prácticas o tenemos prácticas sexuales que demostrarían que en tu corazón realmente no hay un Dios, que estás rendido frente a otra cosa, aunque tus manos estén levantadas en la iglesia, pero en tu corazón, en tu intimidad, en lo secreto, ¿ante quién estás doblegando tu ser? Sí, no, nuevamente, aunque el altar ya no sea físico, realmente, lo dijimos ya un par de veces, creo que hasta los mismos cristianos caemos mucho en esa idolatría, en ese pecado sexual. Hay dos cosas que yo, preparándonos para este tema, escuché y leí. Una era que vivimos en un mundo ultra sexualizado. Antes, decía el autor,
hay un libro que vos ya leíste y que yo me encontré que se llama En el altar de la idolatría sexual, de Steve Gallagher. Buen libro. Entonces, el autor o quien hizo el prefacio del libro decía que nuestra generación ya no conoce un mundo sin toda esa sexualización. Tal vez hace 60, 70 años, si mucho, podías comprar una Playboy o una cosa así, después ibas a librerías como que especializadas en esos temas, pero hoy en día estás bombardeado por todos lados por este tema. Os daba una estadística que cada hora hay por lo menos en la televisión, por lo menos 6, o en un programa 6 escenas sexualizadas, ya sea de gente en la cama o gente hablando de sexo o adolescentes en promiscuidad, qué sé yo. O sea, ya el mundo ya está. Entonces, de forma natural. Sí. Entonces, corremos el riesgo de volvernos, ¿cuál era la palabra que usaba? Como que ya no nos importa. Normalizamos la sexualización. Ya vemos normal que esté en todas las películas, que esté en todos los programas, que esté en toda la música, que esté en la oficina, que esté en las conversaciones. Ya está muy normal. Y otra cosa que escuchaba es que hoy en día todos te piden que tengas una mente abierta. Y dices, mira, lo que pasa es que tienes que tener la mente abierta. Incluso en los mismos círculos cristianos, tienes que tener la mente abierta. Uh-huh. Entonces decía la persona que escuchaba hablar de esto, ¿abierta a qué? Sí, ¿abierta a qué? ¿Abierta a qué, vamos? Entonces, realmente estamos en una época donde es bien fácil caer en la idolatría sexual del sexo. Idolatría del sexo, idolatría sexual, puedes decirlo así. Y no te das cuenta, vamos. Sí, y venerando a figuras porque venden sexo. Y me atrevo a mencionar este nombre porque así es. Las famosas Kardashian no cantan, no actúan, no tienen ningún talento, no son modelos, pero esas mujeres venden lo que les pongas a vender. ¿Por qué? Porque ellas siempre han vendido sexo. O sea, venden su sexualidad, su figura. Venden una foto, venden un video, venden una conversación. Y todo es alrededor del sexo. O sea, ellas se vuelven de estas figuras que la gente adora, por así decirlo, o admira, y son influencers. O sea, una Kardashian escribe algo y tiene millones de likes y de gente comentando acerca de lo que esa Kardashian dijo o una foto que publicó. Es impresionante cómo el sexo hoy, mostrado a través de distintas figuras, ha llamado la atención desde los más patojos hasta los más viejos y se ha vuelto lo que vos decís una mala normalidad, porque ahora llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo que vos decís es ahora tener una vida sexual normal con tu esposa, disfrutando la sexualidad, eso es anormal para el mundo. Sin embargo, es lo que Dios nos dio y es lo que Dios nos regaló. Entonces, sí, esta degradación surgió de algo, ¿verdad, Carlos? Que es lo que hemos venido estudiando. Toda esta serie nació a partir de un versículo, más que un versículo, una serie de versículos puestos en Romanos, capítulo 1, a partir del verso 21 en adelante. Y nos habíamos quedado entre el 21 y el 22 en los 2 capítulos anteriores. Hoy vamos a avanzar hasta el 32 si podemos. Pero la idea es que vayamos viendo cómo llegamos a esto. O sea, cómo llegamos a esa degradación moral, espiritual, que nos llevó realmente a este punto en el cual estamos viviendo una vida sexual desordenada, adorándola, practicando cosas que desagradan a Dios y ponerle freno, porque al final de cuentas, yo les decía el jueves que nos reuníamos, alguien dirá, pero es que yo no he llegado a tanto. Todavía no, pero podrías llegar. O no te has dado cuenta. Parte de lo que leía yo en este libro de Steve Gallagher, la idolatría, en el altar de la idolatría sexual, era que llegas a un punto, y está bien ejemplificado ahí en Romanos 21 en adelante, llegas a un punto donde tu corazón se oscurece de tal forma que no te das cuenta que ya estás ahí. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado si uno dice, yo no he llegado a tanto. No sabes. No sabes. No sabes. Y cuando empezamos a hablar de la idolatría y de los ídolos, y yo pensaba, y creo que lo dije al principio, que íbamos a hablar de lo que estaba allá afuera, de los otros, de esos ídolos. Pero realmente estamos hablando de nuestro corazón. Hacia adentro de nuestro corazón, vamos. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado de no estar ya en eso y no darte cuenta, porque tu corazón puede estar oscurecido, como dice Romanos 1:21 en adelante, vamos,
y no te has dado cuenta. Y no te has dado cuenta. Si querés, vamos leyendo, porque yo creo que aquí cada verso nos va a ir abriendo el entendimiento. Voy a leer ahorita primero los primeros 2 versículos, que es los que hemos estado leyendo cada vez, los menos 3. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí hay varios pasos, ¿verdad, Carlos? Que fueron llevando al hombre a lo que hoy está pasando en su vida, en la vida sexual. La primera aquí dice es que no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, el primer punto en esto es no honrar a Dios. Yo les decía el jueves que nos reuníamos. Dios nos dio el sexo para disfrutarlo. Esto es como cuando le compras un buen regalo a tu hijo, una buena comida, y lo que disfrutas verlo disfrutar. O sea, estás contento de verlo disfrutar. Igual Dios nos creó hombre y mujer. Nos permitió multiplicarnos, nos dijo que dejaremos padre y madre y nos uniremos en una sola carne. O sea, Dios creó el sexo para nuestro, si querés, nuestro disfrute, para poder darle gloria a Dios con él. Pero aquí y esto va a sonar controversial, vos podés tener sexo sin Dios o podés tener sexo con Dios. Pero quiero que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Es el con Dios es que incluís a Dios dentro de esto, o sin Dios, que tomás tu camino y tenés cualquier práctica sexual y no te importa Dios. Entonces, cuando aquí dice no le honraron como Dios y no le agradecieron, es que tomamos el sexo como algo en el cual Dios no tiene nada que ver en el asunto, y entonces comenzamos nosotros a disponer de qué hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo, autohacerlo. O sea, cualquier tipo de depravación, porque no tomamos en cuenta a Dios, no le honramos y por supuesto menos le damos gracias. Yo no sé cuántos le han dado gracias a Dios por tener sexo con su esposa, pero te aseguro que no puedes darle gracias a Dios por tener sexo con una prostituta. No puedes darle gracias a Dios por tener una masturbación. No le puedes dar gracias a Dios por ver pornografía. No le puedes dar gracias a Dios por meterte con alguien que no es tu esposa. O sea, pero si... Al contrario, no quisieras acordarte que Dios está ahí en eso. Hace tal vez ya un año, poco más, salió el caso de un líder cristiano. Era muy conocido en la apologética, ¿sí? En los círculos de apologética, era un predicador famoso. Sí. Él murió y al morir él, se descubrió que él estaba metido en un montón de temas sexuales donde contrataba prostitutas o iba a estos salones de masaje que... ¿Eran de él los salones de masaje? Eran de él los salones de masaje. Y parte de lo que decían las personas, las mujeres que al final denunciaron el abuso, era que él incluso les decía al principio, oremos, porque esto es como un premio de Dios para nosotros o para mí. El Señor estaba casado y se ponía a orar antes de tener relaciones con personas fuera de su matrimonio. Imagínate. Y tú vos decías ahorita, no le vas a dar gracias a Dios por eso, pero hay gente que llega a tal nivel de depravación y lo que dice acá, de oscuridad de su corazón, que hasta eso hace, vamos. Te guste o no te guste, te parezca raro o no te parezca raro, Dios está siempre pendiente de vos y siempre te está viendo, incluso en esos momentos de intimidad con tu esposa, vamos. Entonces, claro. Steve Gallagher describe en su libro 7 pasos de como una espiral donde terminas cayendo en lo más profundo del pecado sexual y los primeros 3 es lo que vos acabas de leer, ¿verdad? Cuando no das gracias, te olvidas quién hizo las cosas y quién te dio las cosas, vamos. Sí. Y empezás a pensar que vos lo hiciste o vos podés o vos lo puedes hacer mejor. El simple hecho de no dar gracias a Dios hasta por las relaciones íntimas con tu esposa empieza a caer en una especie de idolatría. Lo segundo que dice es que tu corazón se empieza a oscurecer. En una reunión que tuvimos de parejas donde vos nos compartiste la palabra y teníamos una fogata enfrente y decías, entre más nos acercamos a la fogata, más me pueden ver. Entre más me alejo, más oscuro se ve. Y así pasa cuando te empezás a alejar del Señor.
O sea, se empieza a oscurecer tu corazón y dejas de identificar el pecado como tal y no te das cuenta. Pero si te acercas a la luz, lo empezás a ver. Y la tercera cosa que decía, o el tercer paso de esta espiral, es que empezamos a suprimir la verdad. Ujú. Y empezamos a caer tan profundo que ya no le llamas pecado al pecado. A vos, si te empezás a inventar otras cosas, que era lo que decía en el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. En el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Estamos hablando de que nosotros sabemos quién es Dios. Los israelitas sabían quién era Dios cuando los sacó de Egipto. Y aún así pidieron un ídolo a vos. Y vos, sabiendo quién es Dios y que te dio la intimidad con tu esposa para gozarla como un regalo, aún sabiendo esa verdad, preferís utilizar el sexo como algo distinto para tu propia satisfacción. Sí, el secreto de cómo es que esto se vuelve un ídolo o un falso Dios es justamente el verso 23, cuando dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible. O sea, cambiar lo que muestra es una preferencia, ¿verdad? Porque yo cambio algo porque cambias tu carro porque tu carro te parece viejo, cambias tu casa porque te parece, no sé, pequeña, antigua, cambias, no sé, te cambias ropa porque crees que tu ropa estaba sucia, cambias algo que crees que es mejor. Que es mejor, por supuesto. O sea, cuando dices cambiaron la gloria de Dios, es que yo creo, aunque sea por un momento, aunque sea por un instante, que esto es mejor que Dios. Porque en ese momento, mientras estoy cometiendo el pecado sexual, estoy lejos de Dios y lo sé. O sea, quienes lo hemos vivido, sabemos que en ese momento no es que no sepas que estás lejos de Dios. Cambiaste la gloria de Dios por un momento de placer. Que eso no estamos hablando del placer en el matrimonio. Eso sí es con Dios. Dios está ahí presente. Puedes darle gracias a Dios mientras está ocurriendo. Puedes adorar a Dios mientras está ocurriendo. Puedes orar antes y puedes orar después, puedes orar durante. Pero eso no sucede cuando te alejas de Dios. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible. Y esa imagen de hombre corruptible puede tomar distintas formas. Puede tomar la forma de pornografía, puede tomar la forma de una prostituta, puede tomar la forma de, qué sé yo, hoy, de tu secretaria, de alguien que ves en la oficina y coquetean, de alguien que conociste en el pasado y comienzan a chatear. No sé, o sea, esa forma del hombre corruptible puede tomar distintas figuras que no necesariamente son figuras como las de la antigüedad de un becerro de oro, pero vos las estás transformando en un ídolo porque cambias a Dios por eso. Sí. Y algo importante de recordar es que ninguno de esos ídolos, ninguna de esas figuras que vos le empezás a dar te va a satisfacer. Y el no sentirte satisfecho te va a llevar cada vez más a buscar otras formas de satisfacerte, vamos. Y de repente lo primero es coquetear por mensajito, por WhatsApp o por Facebook o Instagram, qué sé yo. Y eso eventualmente vos vas a decir, no, yo solo voy a hacer esto, ¿va? Pero con el tiempo no te va a satisfacer eso. Y después empezás a mandar fotos y con el tiempo no te va a satisfacer eso. Y después, bueno, me voy a juntar a tomar un café, que es un café, y con el tiempo no te va a satisfacer eso hasta que realmente llegas al punto hasta que llegas a la cama. Hasta que llegas a la cama. Vos. Al final, no es que hasta que llegas a la cama pecas, porque la palabra también es bien clara eso. ¿Vos? Con solo desear, con solo ver a la mujer ya estás pecando. O sea, pecado es desde el principio. Pero, y esto también lo decía el libro, es más fácil para alguien que empezó a tomar hace 2 meses, dejar de tomar, que para alguien que lleva 10 años tomando y ya es un alcohólico. Vamos. Entonces, lo mismo aplica para el pecado sexual. Es más fácil si vos ya estás en un pecado donde lo que estás haciendo es coqueteando con alguien o medio haciéndole miraditas, dejar esto ahorita a que en un año que ya te estás acostando con alguien fuera de tu matrimonio, o aunque no estés casado, pero al final es adulterio, dejar ese pecado un año más adelante donde ya estás metido en esas cosas. Metido hasta las orejas. Literalmente.
Ok, ahora sí ya vamos a pasar del verso 23 porque no pasábamos de ahí. Lo que pasa es que hay tantas riquezas en estos 3 versículos que ahí nos habíamos quedado. Pero aquí ya hablando de sexo, en el verso 24 literal, es literal, dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjate que es por lo cual, es una consecuencia. O sea, como el hombre no le honró, no le agradeció y finalmente lo cambió, o le cambiamos a Dios, ¿qué pasa? Dice que Dios nos entregó a la impureza en la lujuria de nuestro corazón. ¿Qué significa eso, Carlos? Porque a veces algunos pueden confundir. O sea, que Dios te manda a pecar. No. Lo peor que Dios te puede hacer, y lo hemos dicho más de una vez, es que Dios te deje hacer lo que tus deseos te están llevando a hacer. En otras palabras, convertirte en un animal. Porque ya no pensás, ya no sentís, ya no hay nada. Simplemente es Dios dice que te entrega a esa lujuria que hay en tu corazón. Carlos, lamentablemente somos una fábrica de deseos que vienen de nuestra carne, que vienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando dice aquí que Él nos entregó a la impureza de la lujuria de nuestros corazones, es porque esa lujuria está ahí. Y lo que Dios hace es ya deja de intervenir. Y que Dios deje de intervenir, de verdad, eso es muerte en vida. Porque mientras Dios intervenga, te va a evitar muchas cosas, te va a recordar constantemente su espíritu, te va a hablar tu espíritu, su espíritu te lo va a recordar, te va a decir, Carlos, te va a decir, Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Deja esa conversación, deja de ver eso, esto no está bien. Ahora, imagínate que Dios dejara de hablarte, Dios dejara de cuestionarte, su espíritu dejara de molestarte, por así decirlo, es dejarte ser un animal. Y eso es lo que aquí dice, entregarnos a la lujuria de nuestros corazones y por eso deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, al final de cuentas, haces de tu cuerpo lo que se te da la gana, deshonras a Dios, te deshonras a vos, todo aquello en lo cual creías. Yo creo que en la Biblia encontramos muchas ocasiones donde los israelitas cayeron en idolatría. Y una de ellas está en Éxodo 16, 3 y 4, donde se recuerdan, donde le dicen a Dios, ojalá nos hubieras dejado en Egipto, porque ahí había pan y ahí había carne y comíamos hasta donde queríamos. ¿Vamos? Entonces era tal su deseo, su lujuria por eso que tenían, que a pesar de que Dios los sacó de la esclavitud, deseaban regresar a eso. ¿Vamos? Y eso pasa también con esto. De repente ya probaste el pecado sexual y uno dijera, ay, ojalá me dejaras hacer eso. ¿Vamos? Lo dice ahí, vos es la lujuria de tu corazón. O sea, vos al final somos seres caídos, vos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. Ni aún uno. Entonces, esa naturaleza está en nosotros. Realmente hay que pedirle a Dios mucho autocontrol para no ceder a ella. Pero en este pasaje de Éxodo, si me permitís leerlo a vos, con tu permiso. Dice Éxodo 16:3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que se suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos, ¿para qué vosotros murmuréis contra nosotros? Entonces, a pesar de que lo que deseaban ellos era volver a eso a Egipto, Dios les dijo, miren, yo les voy a dar lo que sí es. No tienen por qué regresar
no tienen por qué regresar a eso. Sí. Y ya ves que siempre ellos murmurando, igual que nosotros hoy, en la vida actual, murmurando en contra de Dios porque no tengo lo que yo quiero. Es que mira, el patrón repetitivo de la humanidad ha venido desde siglos atrás. O sea, no tengo lo que quiero, entonces murmuro en contra de Dios. Dios no es mi Dios, entonces busco algo que sí me lo provea. Es una caída constante y la seguimos cometiendo. Estamos tercos, ¿va? Versículo 25 dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y ellos cambiaron la verdad por la mentira. Hubo un primer intercambio. Cambiamos la gloria de Dios por una imagen incorruptible. Y ahora dice que cambiamos la verdad por la mentira. Mira, hablábamos de esto el jueves pasado. La mayoría de nosotros buscamos 1000 excusas para cometer los pecados que cometemos. Que soy hombre, que tengo mis necesidades. Que mi esposa no me atiende. Que mi esposa no me atiende. Que la secretaria llega en minifalda. ¿Yo qué puedo hacer? Que los cuates todos lo hacen. Que todos lo dicen. Que todo el mundo habla. O sea, yo puedo realmente creer todo eso que al final de cuentas son excusas, excusas, excusas y más excusas. Y lo peor es que llego a creer eso. Y trato de convencerme a mí y convencer al mundo de que eso es así de razonable. ¿Sí? Y entonces decimos, aquí hay un intercambio. Yo sé la verdad. Yo sé lo que el Señor dice. Yo sé que esto es pecado. Yo sé que el adulterio es pecado. Yo sé que con que mi ojo desee a otra mujer estoy cometiendo un pecado. Yo lo sé. Y esa es la verdad. Y la verdad también dice que debo negarme a mí mismo. Tome mi cruz y le debo seguir. Esa es la verdad, pero cambio la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira que me dan mis amigos, por la mentira que me doy yo mismo, por la mentira que me da las series de televisión, por la mentira que me dan las canciones, por la mentira que me envuelve. Lo cambio, la verdad que conozco y que mi ser realmente entiende que es la verdad, por toda la mentira que me rodea. Que es nuevamente parte de esa espiral en la que uno va cayendo y que llegas al punto donde, a pesar de que conoces la verdad, preferís tu verdad. Y eso es tan importante que los cristianos y que los creyentes lo reconozcamos, porque ya casi todos en el mundo, buena parte del mundo sabe de Jesús y sabe del cristianismo y todo esto, pero si vos ya has caminado con el Señor, ya tenés todavía más noción de la verdad y de la luz. Y te decía al principio, antes de que grabáramos, algo que me hizo mucho, me espantó, me choqueó que leía en este libro, es que muchas veces los cristianos decimos, estoy luchando con el pecado sexual. Sí. Cuando ya no estás luchando con el pecado sexual ya es parte de tu vida y lo has tomado y lo has puesto en un altar y lo estás honrando. Y eso de que estás luchando con el pecado sexual no es cierto. Simple y sencillamente ya no te importa la verdad. Y pecas sexualmente, ya sea a través de la masturbación, la pornografía, el adulterio, el desear a la mujer del otro, cualquier forma de pecado sexual. Y lo que te decís a vos mismo es que estoy luchando con esto. No, hay que saber cuando ya no estás luchando. Sí. Hay que saber cuando ya cambiaste la verdad y estás tan lejos de caminar con Dios por ese pecado sexual y por ese ídolo sexual que ahora tenés en tu vida. Otra cosa que decías vos que a mí me parece también interesante es, hoy en día es muy común que escuchemos, saber cómo andaba vestida. Sí. Mírala, por supuesto quiere que la vean. No quiero decir que las mujeres lo hacen a propósito, de repente unas sí, de repente unas no. Al final tienen derecho de vestirse como quieran. Este podcast es para hombres, no para mujeres. Ahí les vamos a mandar a uno donde les hablen a ellas. Pero la palabra de Dios cuando dice que más vale sacar de tu ojo a vos antes de pecar, no dice postdata, pero si ella está vestida así, sácale el ojo a ella. No, o sea, no importa cómo esté vestida la chava o la mujer o la persona, es tu corazón el que tienes que controlar. Son tus ojos los que tienes que
los que tenés que controlar, vamos. Sí. No importa cómo ellas estén vestidas. Entonces también es otra de esas mentiras que nos decimos, vamos. Oye, eso de sacarte el ojo no necesariamente es literal, ¿verdad? Pero, sí, no se los vaya a sacar. Pero, por ejemplo, vas al gimnasio, que yo he oído historias de terror en los gimnasios. Vas al gimnasio y hay una chava que te enloquece, ¿verdad? Porque cómo es ella, cómo se viste, todo lo demás, ¿verdad? Salite del gimnasio, ese es el punto. O sea, no, si ahí estás pecando por ir a ver a la chava, hay que salirte del gimnasio. Estás incluso en un trabajo donde estás teniendo una relación inapropiada con alguien, que se están mandando mensajes, que se coquetean, que se dicen, que se papelitos, que esto, que de repente un cafecito, tenés que dejar ese chance. Lo que se vaya a ella. Sí, el que debe cambiar, el que conoce la verdad, es el que debe de tomar la acción. Porque si no, realmente estás cambiando la verdad por la mentira. Porque te estás dando cuento, ¿verdad? Decimos aquí, te estás dando paja, ¿verdad? Donde te crees de que no, yo voy a lograr controlar eso. Esto te estás dando casaca, pues eso no es cierto. Y eventualmente Dios va a descubrir la verdad. Y lo que te toque dejar ahorita o quitarte ahorita, eventualmente Dios lo va a quitar de tu vida. Hemos hablado de cómo Dios bota a tus ídolos, vamos. Y muchas veces cuando has caído en pecado sexual, se viene a la verdad y lo que hace un año no quisiste dejar porque ¿cómo voy a dejar mi trabajo? No, ¿cómo voy a dejar el gimnasio? No, ¿cómo voy a dejar de pasar tiempo con estos cuates? Eventualmente, cuando Dios descubre la verdad y empieza a trabajar con esa área de tu vida y esos ídolos, lo vas a dejar. Tarde o temprano lo vas a dejar. ¿Verdad? Entonces, y te puede haber pesado no haberlo dejado antes. Y es lo que normalmente pasa. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros de nuestro círculo, de nosotros mismos, que dicen, mira, lo mejor que me pudo haber pasado es que me hayan descubierto? Sí. Increíble eso, ¿verdad? Y dice aquí que sirvieron a la criatura en lugar del creador. Que eso es finalmente lo que hacemos, ¿verdad? Donde nosotros en primer lugar nos servimos a nosotros mismos, en segundo lugar servimos a todo aquello que nos complace y dejamos de último a Dios. O sea, Dios es el residuo, ¿verdad? Lo que me queda. El domingo 2 horas que dura el servicio, o sea, eso no puede ser, pues, o sea, si Dios es tu Dios debería ser el centro de tu día a día, de tus decisiones, de tus acciones, de cada momento, de cada instante de tu vida, de cada relación que tenés. Dios debe ser el Dios de esa relación. O sea, puedes tener amigos, amigas, puedes tener compañeros, compañeras, pero Dios debe ser el Dios de tu relación en ese sentido. Por cierto, de amigos, amigas, yo personalmente, y esto tal vez es algo que yo lo pienso para mí, yo no tengo amigas mujeres, yo hombre, no tengo amigas mujeres, tengo amigos hombres. No es que no conozca mujeres, solo es que no tengo amigas mujeres porque sé que para mí eso es peligroso. Entonces, y para mi matrimonio eso es peligroso. Entonces yo no tengo amigas mujeres. Yo elegí, tomé una decisión de no tener amigas mujeres hace mucho tiempo. Y lo que hablamos al principio, cuando te dicen, ay, no que cerrado sos. Querías tener la mente abierta, pero ¿abierta a qué? Nuevamente la pregunta es, ¿abierta a qué? Alguien puede escuchar eso y decir, ay, no, Huicho, que cerrado sos. ¿Cómo no sé tener amigas? Pero ¿abierta a qué quieres tener la mente, vos? O sea, sí. Al final ya nosotros ya casados y todo, pues qué bueno es que podamos tener amistades con otras parejas. Eso es diferente. Exactamente, pero tener una amiga con la que me voy a tomar un café, eso no puede ser, pues. Y que tengas este tipo de intimidades y de confianzas y secretos y eso literalmente no puede ser. Vamos. No puede ser. Verso 26. Por esta razón, fíjate que hubo un intercambio aquí. Cambiamos la verdad por la mentira y ahora, ¿cuál es la consecuencia? Dios los entregó a pasiones degradantes. Que eso es interesante, ¿no? O sea, Dios primero te deja hacer lo que se te da la gana y luego dice que te deja a pasiones degradantes. Degradante ya no es una relación normal. Esto ya puede ser una relación complicada. Y si Dios te entrega eso, no es que Dios te esté mandando a hacer eso, simplemente Dios te deja.
que Dios te deje es un problema porque el fin de eso es la muerte. Si nos vamos a Proverbios capítulo 3, te habla del final de esta historia. El final de esta historia es la muerte. La muerte en vida y la muerte fuera de esta vida. O sea, te acabas. Entonces aquí dice que Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Aquí está hablando específicamente del homosexualismo, ¿verdad? Primero veníamos de relaciones extramaritales, ahora ya caemos al punto del homosexualismo, porque lo que vos decías, no se satisface. O sea, el pecado sexual tiene esa trampa. Mientras más lo consumís, más te pide, más desea. Ese es un Dios que te va a consumir la vida hasta que te acaba. Y aquí lo que dice es que te puede llevar hasta ese punto donde ya no te satisface ni siquiera con el otro sexo, con una mujer, en el caso de un hombre, o en el caso de una mujer con un hombre y viceversa, sino que ya comienzan a tener relaciones entre ellos. Y yo le decía a alguien el lunes, el jueves pasado, y que hasta le pareció así como no quiero oír eso, ¿verdad? Es decir, es que es tan vergonzoso pensar que una persona que se está masturbando lo que está teniendo es una relación sexual consigo mismo. Pero y decís, pero sí, eso es una relación sexual, es una autorrelación sexual. Un hombre con un hombre, yo mismo, pues, conmigo mismo. Tal vez estoy pensando en una mujer, pero es una relación sexual con un hombre. Entonces, sí llegamos a estos actos vergonzosos y te voy a decir que esto es un hecho vergonzoso. O sea, cuando hablamos del tema masturbación, ese es un tema que la gente no quiere hablar. Nadie quiere hablar del tema, le da vergüenza. En este momento sé que alguien nos está cambiando porque hablar de masturbación es Regresen en 5 minutos. Es vergonzoso. ¿Y por qué es vergonzoso? Porque literalmente es un hecho que a nadie le puede dar orgullo decir, vengo de hacerme eso. Fíjate que con ese tema específico me vienen dos cosas a la mente. Uno es que muchas veces hablamos con nuestros hijos de sexo, pero no hablamos de la masturbación y del peligro de la masturbación y lo que representa la masturbación por esa misma vergüenza que representa el tema, ¿verdad? Sí. Y ahorita que yo lo pienso, mi hijo tiene 13 años, ya hemos tenido más de una conversación con él acerca del sexo, pero que yo recuerdo no hemos platicado acerca de la masturbación. Y creo que es una conversación que hay que poder tener con ellos para que entiendan el riesgo. Y lo segundo que me viene a colación es que yo incluso he escuchado en iglesias y he escuchado de personas de liderazgos cristianos que dicen mejor masturbarte a caer en otros pecados sexuales. y no. O sea, no, es que estás igual cometiendo los mismos pecados. Y nuevamente, lo que hablábamos al principio, en un mundo tan sexualizado, donde te piden tener una mente abierta, donde ya está normalizado todo este tema, incluso en la iglesia se han normalizado esos temas como mejor masturbarte a otra cosa, y lo que te estás diciendo ahí es que no vas a poder con el pecado, pero lo que nos dice la Biblia es algo distinto. Sí, porque en ese momento estás solamente pensando en vos como tu Dios y que debes satisfacerte y debes encontrar el medio para satisfacerte. No lo puedes tener con una mujer, no tenés los medios para poder pagar, no tenés a nadie que conozcas, entonces, bueno, lo voy a hacer yo, pues. O sea, el tema es satisfacerme. O sea, llegas a ese punto, yo creo que empieza ese instinto animal, ¿verdad? Simplemente satisfacerme, no me importa Dios, no me importa nadie, es yo y nada más que yo. O sea, es un tema bien, bien complejo que, como vos decís, darlo como terapia de que en lugar de cometer un adulterio, mejor hacete esto, simplemente estás agarrando otro camino para llegar al mismo lugar. Sí, y es negar la verdad de que Jesús murió por todos nuestros pecados, incluyendo ese, y que Él ha salido victorioso sobre todo pecado. Entonces, si vos caminás con Dios, estás en Cristo, podés vencer este pecado. La gente dice, una de las cosas que empieza a suceder también es la vergüenza, ¿vos? Sí. La vergüenza con uno mismo, la vergüenza con los demás, la vergüenza con Dios.
Y uno dice, ay, no, ya no puedo llegarle a Dios porque he pecado. Y sí, te tenés que arrepentir, pero Dios no vino con vos porque estabas limpio, o no te buscó, no te escogió porque estabas limpio. Al contrario, te escogió porque habías pecado y porque has pecado y porque pecarás, vamos. Entonces, Así es. no dejes que esa vergüenza te aparte, no dejes que la maldad, no dejes que el pecado, pero en este caso específico, lo que estamos hablando, no dejes que la vergüenza te aparte de Dios. Sí, y como no podemos pasar por alto que sí está hablando de homosexualismo, o sea, aquí está mucho más que claro que el homosexualismo es un pecado. O sea, hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, eso que hoy es tan normal ya porque las estrellas de Hollywood, porque los cantantes, porque la gente, los influencers están diciendo que esto es normal, no lo hace normal. Ese es cambiar la verdad por la mentira. O sea, aquí literalmente está diciendo que esto es un grado de depravación. Ya llegó a un punto, como dices, en la espiral bien bajo, en donde ya está casi llegando al fondo, donde ya ni siquiera es el uso natural, dice aquí, del hombre y la mujer y el hombre, uso, por así decirlo, de lo que la sexualidad es, sino ya es el punto en donde no me satisface ni siquiera lo normal, sino llego a ese punto en donde necesito algo más. Y la homosexualidad, que algunos dicen, eso es natural, eso no es natural. Es cambiar, decir eso es cambiar nuevamente es cambiar la verdad de Dios. Es cambiar la verdad de Dios y la forma en la que Dios te hizo. Dios te hizo hombre o te hizo mujer. Punto. Todo lo demás es una depravación de tu mente y de tu corazón. Pero no termina ahí. Es que no hemos llegado al fondo de la espiral. El 28 dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. O sea, tercer intercambio. No tuvieron en bien a reconocer a Dios. Nadie, ni aún los ateos pueden decir que Dios no existe, porque el ateo lo que está es negando la existencia de Dios. O sea, no quiere responder a Dios. Cuando decíamos al principio el tema de la idolatría es que yo no quiero tener un Dios al cual tener que rendir cuentas. Yo quiero tener un Dios que haga lo que yo quiera. Y ese es el problema. Y aquí cuando dice aquí en el 28, y así como ellos no tuvieron en bien a reconocer a Dios, cuando yo reconozco que yo tengo un Dios, yo tengo un Señor, que hay un Señor sobre mi vida al cual debo rendir cuentas, yo debería de poder llegar arrepentido delante de Él y decirle, Señor, he pecado. Pero cuando llegas a este punto de depravación, ya ni siquiera llegas a eso. No querés hablar con Dios. No querés pedirle perdón y no querés hablar con nadie de la iglesia, no querés hablar con un pastor, no querés hablar con un consejero, no querés hablar con alguien que te pueda llevar que te haga ver que tu mentira no es una verdad. Y ese es el costo real de los ídolos, ¿no? O sea, el honrar a Dios y tenerlo como tu único y verdadero Dios es una forma o sea, te trae bendición a todas las áreas de tu vida y a la gente que está alrededor de vos. El tener ídolos falsos, lo hemos dicho, viene a costa de los demás, viene a costa de vos mismo, y al final lo que termina cobrándote es todo, ¿vos? Es tu felicidad. Y como decías vos, dejas ya de convivir en estos círculos de amigos que realmente pueden bendecir tu vida, dejas de ir a la iglesia. Viene el pecado sexual, viene especialmente a costa de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, y terminas perdiendo eso. Lo más doloroso y lo más difícil es que no lo ves hasta que ya te sucedió. Hasta que te pasó. Porque estás viviendo con una mente, en mi versión dice una mente reprobada. O sea, ya tu corazón, el corazón que es tan importante para el Señor, que cuántas veces nos habla Él en la Biblia del corazón, ya tu corazón y tu mente ya no reconocen la verdad. Ya no. Ya no reconocen la verdad. Y ese es el costo real de tener un ídolo sexual. Es triste porque voy a leer ahorita de aquí hasta el final para ver en qué concluye esto. Dice que finalmente están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad.
Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que lo practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Dos cosas aquí. Llegas al punto de aprobación donde no querés oír a nadie. Todo lo que vos haces crees que es bueno o crees que es lo que debes hacer. Entonces te volvés todo eso. Y por defender tu pedazo te volvés todo esto que dice aquí, ¿verdad? Soberbio, jactancioso, inventor de lo malo, desobediente. O sea, llegas al punto le pones en una coraza de maldad a eso porque no querés que nadie la penetre. Y es mi vida y nadie tiene que meterse en mi vida. Y si te estás metiendo en mi vida, te metes en un problema conmigo. Y nadie tiene derecho. Entonces, ¿te imaginas? Lo autoproteges con otras cosas peores o igual de malas, pues. ¿verdad? Sí. Yo no sé si lo que voy a decir está bien, pero me pongo a pensar que nosotros como cristianos sabemos que nunca vamos a ser perfectos. Sabemos que nunca vamos a ser 100% santos. Sabemos que la santificación es un camino que caemos y que debemos confesar nuestros pecados y tratar de llegar a la estatura del hombre perfecto, pero en el fondo sabemos que nunca vamos a llegar. Lo que Dios quiere en nosotros es un corazón que busque la santificación. Nunca vamos a ser 100% santos, pero sí podemos llegar a ser 100% malos. Y es a este punto, digamos, en la parte más baja de la espiral, Sí. cuando ya estás tan lleno de pecado, tan lleno de maldad, que ya no puedes ver las cosas como son, que empezás a traer a gente como que si fueras un planeta con gravedad, las empezás a traer a esta maldad a vos Gente como vos. Como yo. No. Bueno, gente que está en la misma situación, ¿cómo pues. así, güey? No, pues, pero... No, pero sí, o sea, empezás ya a vivir en este mundo 100% malo y te volvés una persona mala y al que no le guste, que me disculpe, pero realmente eso es lo que sucede. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en camino a ser 100% malos? Y ves que hay todavía hay un peldaño más abajo de la espiral, que es que al final de cuentas no solo sabes que estás mal, sabes que ese es un camino de muerte, sabes que estás alejado de Dios, sino todavía das aprobación a aquellos que practican lo mismo. O sea, llegaste a ese punto en el cual estás a miles de kilómetros de Dios, no porque Dios te ha dejado, sino porque vos te alejaste. Y no queriendo volver. O sea, por eso te digo, lo peor que Dios puede hacer es dejarte hacer esto. O sea, gracias a Dios que Él interviene una y otra vez. O sea, si hoy aquí nos está oyendo un hombre con uno que nos oiga y Dios está interviniendo en tu vida a través de este podcast, prestale atención a Dios porque Dios aún tiene misericordia. O sea, el que Dios te esté hablando y te esté diciendo, párala. Es un momento para poder salir de esto porque puede llegar a un punto tan bajo y no te vas a dar cuenta cuando simplemente estás a miles de kilómetros y no puedes regresar. Sí, lo que hablábamos, o sea, es más fácil para alguien que acaba de entrar en alcoholismo hace un mes salir que alguien que lleva 10 años en alcoholismo. Sí. Se puede, pero ¿por qué vas a esperar que 10 años? Y es más fácil para alguien que acaba de empezar a pecar sexualmente deseando a la mujer del otro, empezando a ver pornografía, a alguien que lleva 5 o 6 años y donde lo que hacía hace 5 años le satisfacía, ahora ya no, y empieza a buscar otras formas de satisfacerse. ¿Vamos? Entonces, sí. Yo sí creo que es un tema serio, vamos, como cuando hablamos de la sexualidad del hombre hace algunos episodios o algunas series, este tema te lo tienes que tomar bien a pecho y que no sientas vergüenza ante Dios. Dios no va a esperar a que vos volvás a ser 100% limpio para recibirte. Él te va a recibir así. Y te va a ayudar a volver a ese camino de santificación que Él puso para tu vida. Yo solo para ir concluyendo, no quiero dejar en esto así como pura película de esas de que se quedó en algo malo, no hay esperanza. No, o sea, hay una esperanza, ¿sí? que es el Señor Jesucristo, porque, o sea, como Dios vio que no había uno solo bueno, ni siquiera uno, Romanos 3:10, dice que Él envió a su Hijo Jesucristo
para que por medio de él fuéramos nosotros justificados y perdonados. Jesús tuvo una conversación con una mujer. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? En el pozo. Y esta mujer, en esa conversación, tienen esa charla en donde le dice Jesús, de esta agua vas a volver a tener sed, pero yo te puedo dar de un agua que no vas a tener sed jamás. Y ese es el punto, o sea, de todos estos placeres del sexual, en todas sus formas, estos ídolos, te van a volver a dar ganas. Una y otra vez, y cada vez más exigente y cada vez más degradante. O sea, eso nunca se va a acabar. Un amigo me decía, yo quisiera un día ir a meterme donde las prostitutas y quitarme las ganas. No se te van a quitar las ganas. Le dije, vas a regresar al día siguiente. Eso es tonto. O sea, eso no va a suceder así. De cualquier cosa esas te van a dar otra vez ganas. Vas a volver a tener sed. Pero del Señor, si el Señor llega a llenar tu vida, a ser tu centro, tu satisfacción, tu plenitud, tu gozo, de Él sí va a saciar hasta lo más profundo de tu ser. Incluso cosas que hoy no ves, Dios las va a saciar porque Él es suficiente para darnos plenitud de gozo. Dice su palabra que en el Señor hay plenitud de gozo, en su presencia. Plenitud de gozo es la totalidad, Carlos. O sea, no hay más que eso. Y podés incluso disfrutar de tu sexualidad con tu esposa porque estás con el Señor. O sea, podés disfrutar de eso y de muchas cosas más porque estás con Él, mientras que podés vivir una vida sexual desordenada lejos de Dios y no estás disfrutando nada. Ni eso, ni a Dios, ni a nada. O sea, puedes tener el paquete completo con Dios o puedes tener el paquete que te lleva a la muerte sin Dios. Si Dios llena tu centro, no tendrás sed jamás. Jesucristo a eso vino, a llenar el centro de nuestra alma y de nuestro corazón para que no tengamos sed jamás. Así es, Huicho, y estoy de acuerdo con vos. La gente tiene que saber que hay esperanza. Al final ese es el verdadero evangelio que predicamos, ¿verdad vos? O sea, hay una esperanza, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Eso es lo que nos habla. No lo perdamos de vista. Pero tampoco dejes de reconocer si ya estás en este camino de pecado. Yo te diría, como conclusión, yo creo que de los ídolos que hemos hablado y que vamos a hablar, este es uno de los ídolos que más fuerte te puede agarrar tu corazón, tu mente, tu vida, y te la va a cobrar de lo más caro. Aunque seas cristiano, aunque digas, no, hombre, yo no llego a eso, reconocelo. Reconozcámoslo y huyámosle, quitemos ese altar de idolatría sexual y dejemos de honrar este mundo sexual y pongamos a Dios en ese lugar, vamos, porque realmente eso es lo que te va a traer la bendición del sexo en tu vida. El sexo, ahorita que decías vos, disfrutar con tu esposa, no sé, el sexo es un regalo, mano. Sí. O sea, y qué feliz y qué, no sé si discúlpame la palabra, qué delicioso es cuando puedes disfrutar con tu esposa. Sí. Y no importa la edad que tengas, no importa cuántas veces a la semana, al día, al año, qué sé yo, pero qué bueno es la intimidad sexual con tu esposa en el plan de Dios. Y cualquier cosa que busques para cambiar eso, no la vas a satisfacer nunca, vamos. Okay. Entonces, qué bueno que volvimos a tocar este tema. Huicho, yo creo que fue importante y fue otra perspectiva totalmente a la que habíamos tratado en episodios anteriores. No sé qué más bueno, nos yo queda. solo dejo abierta la posibilidad, que la hemos dicho y está abierta a quien nos oiga. Alguien tiene un problema con esto, le da pena hablarlo con su pastor, le da pena hablarlo con su esposa, le da pena hablarlo con algún amigo. Tal vez no nos conoces, pero con mucho gusto podemos hablar con vos. O sea, no necesitamos juzgarte, no queremos hacerlo, pero está abierta la posibilidad que alguien nos escriba. Necesito hablar. Y de verdad, para la gloria de Dios y para el servicio de Dios, aquí estamos en lo que podamos servir. Y de hecho creo que vos has contado que la primera persona con la que te reuniste hace más de un año para empezar el desayuno, de esto fue lo que hablaron. Sí, por hablar de esto. Y de ahí ha salido un grupo de 15 hombres, un poco más, un poco menos, que todos estamos luchando con esto. Nadie tiene la carrera ya ganada.
pero nos podemos acompañar en este camino. Y hablando de interactuar y de mandar preguntas, porfa, compartan el podcast, déjennos un comentario en WhatsApp, se lo pueden mandar a los amigos. Realmente lo que queremos es, hacemos esto no porque conozcan a Luis y a Carlos o conozcan Bad Boys, es porque creemos que mucha gente tiene que escuchar esto. O de repente no está haciendo una iglesia ahorita, pero necesitas escuchar algo de esto. Tal vez el podcast es lo que te puede, dar. Así que compartan, denle like. Ahora ya entiendo por qué dicen, dale like y no sé qué, suscríbete. Denle like y suscríbanse, vamos. Pero lo más importante, si creen que esto le puede dar a alguien, compártanlo. Lo compartan, sí. Yo sí no lo voy a compartir con mi familia porque claro. No, sí. No es cierto, se los voy a compartir. Y como dijimos al principio, gracias a los que nos escuchan, vamos. Sí, no. Y gracias, y no solo gracias por escucharnos, gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Ojalá que Dios haya hablado a sus vidas. Y si Dios habló a su vida, por favor, compártalo con alguien a quien Dios también pueda hablar a través de esto. Así es. Entonces, Huicho, muchas gracias por el 29. Nos vemos en el 30. Todos los jueves estamos en Instagram como Bad Boys 310 el podcast y en YouTube y Spotify como Bad Boys el podcast. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.